CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 685, Síntomas de la preocupación. Para iniciar, escuchemos Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor, y nadie se la quitará. Doctor, pues continuamos con este programa que forma parte de la serie sobre la preocupación. Y antes que otra cosa, queremos darle gracias a todos aquellos que se han puesto en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico visión2020internacional@msn.com. Y queremos también, doctor, de una manera muy puntual y con mucho afecto, darle gracias al Ministerio Esperanza para el Corazón, Hope for the Heart, que nos ha hecho llegar a través de su serie Claves Bíblicas para la Consejería el artículo La preocupación, la ladrona del gozo, escrito por Jung Hunt, que nos ha venido a bendecir y a nutrir este programa de una manera formidable. Y continuando, doctor, con la temática, debemos de hablar acerca de que la preocupación, como ya hemos dicho antes, es la traducción de la palabra griega, esto en el Nuevo Testamento, meribnao, que significa estar ansioso o estar distraído. Y lo que tú decías hace unos momentos, la preocupación es como un ladrón que entra de noche a robarnos la paz espiritual. Y ahora, esa es una realidad. ¡Qué terrible! Sí. Debemos de aprender a ver la preocupación como es un pecado, es algo indeseable, es algo que no debemos de permitir que more en nuestra vida porque demuestra una falta de fe en Dios, es una desobediencia abierta a la palabra, es destructiva, deshonra a Dios. Aunque ya veíamos el contraste entre la preocupación destructiva y la constructiva que tiene también esa parte. Sin embargo, la preocupación, específicamente hablando de la preocupación destructiva, es en efecto, como bien lo ha dicho, un ladrón. Un ladrón. Y no podemos permitir que un ladrón esté conviviendo, que esté dentro de casa como si nada, ¿no? Y robándonos no solo la paz, sino también la salud. Ahora, Dios no desea que vivamos preocupados por el futuro, ni que dejemos que nuestras emociones sean presas del temor. Ahora, si usted es una de las personas que lo consume la preocupación, seguramente está pensando por alguno de los siguientes síntomas físicos y emocionales que le están robando la posibilidad de crecer y de conocer a Dios en una nueva dimensión. De hecho, dice en Mateo 13, versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, es decir, la preocupación de la vida y el engaño de la riqueza, ahogan la palabra y la hace infructuosa. Fíjate, el engaño, dice, el afán de este siglo. Fíjate. Y ahorita tenemos varios males. Estamos hablando de la economía, por ejemplo. O sea, el desempleo. Estamos hablando de la hambruna. Hay una hambruna mundial. Sí. Estamos hablando de tantas cosas, la emigración, cómo la gente se está emigrando de un país a otro. Sí, ahorita hay millones de gentes que se están moviendo de un país a otro. Siria, por ejemplo. De continentes, inclusive. También. Por ejemplo, lo estamos viendo, lo estamos viviendo el día de hoy. Ahora, afanes del siglo, el engaño de las riquezas. Sí. O sea,
Y debemos enfrentar que es un engaño. Sí, claro. Mira, yo no conozco, pero he sabido de personas que se han sacado la lotería. Sí. O le han ganado al gol marcador o no sé qué se llama eso. ¿Y qué pasa? Terminan a los 3 años, si no es que antes, en bancarrota, en la cárcel y destruyendo su hogar. Sí. Si se escribiera un libro sobre esas personas que de repente se hacen ricos, se escribiera un libro, nadie compraría ya boletos de la lotería, ni del TEC, ni nada de eso. Claro. Ahora, pensemos hacia nosotros. ¿Estamos atrapados por la red de la preocupación? ¿O cómo sé yo, Edgar, si estoy atrapado en esa red? Bueno, hay ¿Cómo lo varios sé? síntomas. Uno de esos son los síntomas emocionales. Pregunta, ¿tiene usted miedo de lo que otros piensen de usted? Fíjate que esa es una realidad. Hay muchas personas que están muy preocupadas por lo que otros van a decir. Yo le decía a esta persona, ¿qué van a decir de mí? Le digo, pues que digan lo que quieran. Claro. Tú estás tranquilo, tú estás en paz con Dios, tú estás en paz con tu pareja, con tu esposa, con tus hijos. Deja que hablen y digan lo que quieran. Otra pregunta, ¿se siente abrumado por temor al futuro? Fíjate que yo conozco y hay una costumbre muy arraigada en Estados Unidos. Tú compras una casa que la vas a pagar en 30 años. Sí. Un amigo mío de ahí de Oklahoma me dice, acaba de comprar una casa, la va a pagar en 30, y él tiene 60 años. Le digo, oye, ¿qué vas a durar hasta los 90 años? ¿Y qué tal si ahorita pierdes tu trabajo? No, pues no me supo contestar. Pero eso es una costumbre. Sí. Y lo hacen con una ligereza. Cuidado. Ahora, otra pregunta. ¿Se siente desmayar cuando escucha malas noticias? Hay personas que se deprimen. Claro, hay noticias para deprimir definitivamente. Yo siento que también los servicios noticiosos abusan de las malas noticias. Sabes, ¿no? que yo ya tomé un principio en mi vida. Yo no voy a oír las noticias de la noche, yo quiero dormir tranquilo. Otra pregunta. ¿Siente temor cuando alguna persona injusta tiene éxito? Fíjate que eso también es muy común. Otra pregunta. ¿Experimenta ansiedad a causa de conflictos no resueltos? Y esto es real. Pero una muy buena y muy vigente es, ¿te aterroriza la muerte? ¿Qué pregunta? ¿Qué va a pasar si te mueres hoy? Salmos 25:17 dice, las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Estamos escuchando síntomas de la preocupación. Visítenos y síganos en facebook.com/programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. La pregunta es, doctor, si estamos o no siendo atrapados por la preocupación. Y escuchamos al inicio del programa el relato de Marta y de María, en donde una está muy campante, sentada a los pies de Jesús, y la otra está aparentemente haciendo pues, lo que se tiene que hacer, ¿no? Pues van a comer, finalmente alguien tiene que hacer la comida. Pero Jesús detecta que la motivación detrás de esa labor que hace Marta no es simplemente el ser hacendoso, sino hay preocupación.
hay angustia, hay ansiedad. Ella ha sido robada de la cosa más importante que es estar precisamente teniendo comunión con Él. ¿Y sabes de qué me doy cuenta? Que mucha gente no se da cuenta, no está consciente de que está atrapada por la preocupación. Claro. Ahora, estar atrapado emocionalmente es uno de los síntomas que debemos de poder visualizar y debemos de detectar. Pero no es lo único, porque también hay problemas físicos que se desencadenan por la preocupación. Por ejemplo, ¿qué hay acerca de la dificultad para dormir? Para dormir. O perder el apetito. Sí. O, y al revés, comer demasiado. En ambos casos hay un descontrol. Así es. Un descontrol en la alimentación puede ser un síntoma exterior de algo que está ocurriendo en mi interior. Una preocupación. Fíjate que mi esposa y yo pasamos por 11 meses. Fueron 11 meses. No se nos olvida porque fueron 11 meses increíbles. Porque en esos 11 meses yo no tenía un sueldo fijo. Yo no tenía un trabajo donde cada 15 días o cada mes me llegaba el cheque. No, era un 11 meses y increíblemente, te confieso que el primer mes sí me deprimí, me apachurré. Sí. Pero viene mi esposa, me levanta y dice, vamos a orar y Dios va a proveer. Pues cada mes vimos la provisión de Dios. Wow, y yo aprendí en esos 11 meses no solo a depender de Dios, sino cada mes veníamos a conocer a Dios en una dimensión nueva que nunca antes lo habíamos conocido. Pero aprendimos a agarrarnos de Él, como de sus promesas, que Él va a suplir el vestido, Él va a vestir el techo. Pagábamos renta en aquel entonces, mis hijas estaban en una escuela privada, bilingüe, sí. O sea, y cada mes Dios proveyó. Es interesante. Claro, hay personas que abusan de eso, pero cuando una persona verdaderamente es responsable y no tiene aparentemente el recurso económico, bueno, cae en una preocupación que a todas luces parece ser genuina, pues es exactamente la oportunidad que Dios le está dando para confiar en Él. Así es. Ahora, yo conozco a personas que se quedan sin trabajo. Ahorita estoy ayudando a un amigo mío que perdió su trabajo. Le dije, inventa uno. Sí. Y está ahí cada día luchando y sale el pan para cada día. Pero ahí está. Y le acaban ahorita de ofrecer un trabajo donde, dice él, me gusta la libertad, pero también me gusta la seguridad. Así que yo creo que va a aceptar ese trabajo. Hasta le van a dar un puesto de mando. Claro. Ahí entra el concepto del autoempleo. Aprovecho para recomendar aquel libro del que alguna vez hicimos una serie de programas muy interesantes que se llama Vacas Flacas, escrito por Claudia Moreno. Vacas Flacas es un librito que habla acerca de cómo pasar por tiempo de... ¿Difíciles? Sí, de dificultades económicas. ¿De escasez? Muy interesante. Otra pregunta que nos debemos de formular. ¿Padecemos frecuentes dolores de cabeza? Fíjate que qué importante es eso. Pueden ser preocupaciones. Mira, yo sé de gente que está en el hospital, les hacen todo tipo de exámenes y no tienen nada. Así es. Ya no solamente digamos dolores de cabeza, sino tener simplemente buena salud. Así es. Hay personas que no tienen buena salud porque están muy preocupadas, porque están muy afanadas. Pero mi punto aquí es, les hacen estudios y usted está bien, pero la gente no se siente bien. ¿Cómo explicas eso? Claro, Eclesiastés 2:23, porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias, aún de noche, su corazón no reposa. Fíjate. Esto también es vanidad. Qué cosa tan increíble, tan increíble. Ahora, doctor, cuando hablamos acerca de los síntomas, decimos que pueden ser emocionales o pueden ser físicos. Así es. Yo creo que detrás de los unos y de los otros debe de haber mucha honestidad para reconocerlo. Y una vez que tú lo reconoces, estás del otro lado. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.